En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Colombia ha padecido muchos quebrantos y ha tenido que enfrentar enormes desafíos a lo largo de su historia. Pero quizás el mayor de ellos y el más doloroso se dio cuando aparecieron en Colombia los llamados narcotraficantes, unos aventureros especialmente capaces y recursivos para el delito, que se dedicaron a traficar la droga que producían otros países, especialmente el Perú y Bolivia, y para hacerla llegar a los mercados del mundo. Esos eran los narcotraficantes colombianos. Esos fueron los Escobares, y fueron los Leder, y fueron los Rodríguez Orejuela, unos intermediarios entre la producción de coca del sur del continente y la ambición de muchos norteamericanos por drogarse. Y en esa tarea de intermediación se hicieron colosales fortunas. Aparecieron insolentes fenómenos de exhibicionismo que afectaron todas las costumbres de Colombia, actos de corrupción fabulosos y por lo mismo también actos de violencia afrentosos. Porque la mafia no perdona. Cuando uno se pone en manos de la mafia es porque está dispuesto a soportar todos los dolores y a sufrir todas las iniquidades. Los narcotraficantes de aquella época cometieron 1000 desafueros contra la integridad del país. Asesinaron periodistas, asesinaron sacerdotes y obispos, atacaron cuando tenían que atacar miembros de la policía que no se rendían ante ellos. Aquello fue el régimen del terror narco que tuvimos que padecer. Ese proceso culminó cuando los narcos tuvieron la osadía y la clase política la vileza de elegir con su dinero un presidente de la República. Ernesto Samper Pizano fue elegido presidente de Colombia con la plata de los Rodríguez Orejuela. Eso está documentado, probado, absolutamente establecido. Hasta ahí habíamos llegado. Pero fue en el mismo gobierno de Ernesto Samper y al final, cuando hubimos de descubrir y descubrimos de la boca del mismo presidente espurio, presidente corrupto, que en Colombia se habían fundado las bases para la producción de la cocaína y que había 300.000 colombianos dedicados a la tarea de la producción, del raspado de coca, de la fabricación de la hoja de coca y después de la fabricación del clorhidrato de cocaína. 300.000 colombianos. Aquello nos escandalizó. Pero eso sí, ese presidente corrupto prometió, y ahí están sus discursos, que no se iría de la presidencia sin haber derrotado por completo a esas bandas que ya no eran de narcotraficantes simples, sino de grandes productores de cocaína. Por supuesto que ese presidente no cumplió como no cumplió ninguna de las promesas que hizo. Y le entregó al siguiente gobierno, a Andrés Pastrana, un país carcomido por el efecto de semejante corruptela infinita. Andrés Pastrana se equivocó de diagnóstico de la vida nacional y creyó que el gran problema del país era la guerrilla de las FARC y quiso pactar con ellas, y les despejó 5 municipios de los llanos orientales y creó el famoso Caguán, con los resultados que el país no podrá olvidar jamás. ¿Por qué ese fracaso infinito? ¿Por qué ese desastre?
porque el diagnóstico estaba mal hecho. Y cuando uno se equivoca en el diagnóstico, el tratamiento es necesariamente equivocado. Pastrana no supo enfrentar el problema porque lo desconoció y porque siguió creyendo a esas alturas que la cuestión era entenderse con unos guerrilleros o insurgentes o rebeldes que levantaban todavía las viejas banderas de una guerrilla políticamente inconforme y que eso era todo. Pastrana no entendió las dimensiones del nuevo problema ni sus nuevas características. No estábamos en manos de ninguna subversión como no lo estamos ahora. Estamos en manos de un problema mucho más complejo, mucho más serio, mucho más detestable, que es el problema del narcotráfico. Cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez asumió la presidencia, hizo rápidamente el diagnóstico adecuado y se dedicó al combate que sí era, para destruir a los enemigos que sí son, a los que producen y a los que trafican el narcotráfico y a los que invaden a Colombia de armas, de productos de contrabando, de corrupción, de miseria moral. Y lo hizo con un éxito pasmoso, gigantesco. Sin tener dinero, lo consiguió con un decreto de conmoción interior que cambió todo el régimen tributario que el país tenía. Impuso un impuesto al patrimonio que todos los colombianos con dinero lo pagaron con gusto, así no tuvieran el dinero para hacerlo. Se endeudaron, hicieron cualquier cosa y sin una protesta lo pagaron. Y el presidente Álvaro Uribe Vélez armó un ejército nuevo, disciplinó una policía distinta y empezó la batalla que sí era. Con bombardeos sobre los campamentos que tenían que montar estos bandidos al pie de los grandes cultivos de coca. Con fumigación aérea que fue gigantesca, con un glifosato que nadie ha probado que haga daño distinto del que le hace a las plantaciones de coca. Con extradiciones inmediatas de todos los bandidos que eran capturados. Con una ley de extinción de dominio que les quitaba los bienes con una eficiencia nunca vista. Y el país cambió. Cambió de signo. Volvió a florecer la esperanza en los campos de Colombia. Porque esa sí era la guerra que había que librar. Porque esa era la batalla que había que ganar. El narcotráfico era el grande enemigo. Y teníamos a la sazón, cuando el presidente Uribe se posesionaba, unas 145.000 hectáreas sembradas de coca. Un año y medio después eran 70.000, y cuando el presidente dejó la presidencia, a duras penas sobrepasaban las 40.000 hectáreas de coca. Muchas, por supuesto, muchas, pero 40.000 es el 25%, menos del 25% de 175.000. Los hombres de la coca estaban derrotados. Le seguían temiendo a la extradición a los Estados Unidos, que se multiplicaba, que llegaba con esa especie de hoz, pero no con martillo, que los corta de raíz. El narcotráfico apareció derrotado en la época de Álvaro Uribe Vélez. Y con el narcotráfico, los narcotraficantes primeros y fundamentales, los llamados guerrilleros de las FARC, que se habían dedicado a eso, a enriquecerse fabulosamente con el narcotráfico. De manera que guerra a los narcotraficantes, batalla ganada, país en paz, país tranquilo, que fue el que recibió en un malhadado 7 de agosto del año 2010 Juan Manuel Santos como presidente de la República.
Y ahí empezó la tragedia, empezó el desastre. Porque Juan Manuel Santos no supo qué era lo que pasaba, o tal vez lo supo demasiado bien. Cuando uno se está enfrentando a una persona de mala fe, no sabe si es que no entiende las cosas o que las ha entendido en exceso. Y Juan Manuel Santos se dedicó a proteger el narcotráfico con el pretexto de poder mantener un clima de paz con las FARC. Y entonces se comprometió, y lo cumplió, a no volver a bombardear los campamentos donde se refugian estos maleantes para mantener su disciplina de látigo y de fuego contra los campesinos que siembran la coca y que la cosechan. Prohibió, aduciendo unos grotescos argumentos pseudocientíficos, las fumigaciones aéreas con glifosato. No volvió a extraditar bandidos a los Estados Unidos y permitió que la ley de extinción de dominio, que era modelo en América, como se sigue demostrando ahora cuando los Estados Unidos la propagan por todo el continente como la ley más efectiva en la lucha contra el lavado de activos. Santos permitió que eso se llenara de las leguleyadas de nuestros abogados corruptos y que vinieran las defensas del proceso libre y las defensas legítimas de estos narcotraficantes. Los llenó de garantías, quitándole todas las garantías a la nación. Y el resultado fue obvio. Se multiplicó el narcotráfico, y con el narcotráfico se multiplicó la guerrilla, volvió la violencia y volvió a caer el país en todos sus indicadores. El país que se recuperó con Álvaro Uribe Vélez lo destruyó Juan Manuel Santos Calderón. Y el secreto de todo el tema se llama narcotráfico, lo que se complicaría después con la explotación indebida de los ríos, que no existía en la época de Álvaro Uribe Vélez y que existe ahora para vergüenza de Colombia y del mundo, que lo tolera sin chistar. Pues bien, ahí estamos, enfrentados a unos narcotraficantes que son dizque los guardianes de la paz en Colombia ahora, que vienen de todas partes para recibir el ósculo de la paz que les tenemos que dar los colombianos, para que vengan al Congreso, para que impongan su ley. Nada para que protejan su negocio de narcotráfico. Ya dejaron a grupos suyos, estratégicamente ubicados, para que obren como disidentes de las FARC y para que sigan golpeando sin clemencia a Colombia. De manera que no olvidamos dónde está el secreto, dónde la clave, dónde el problema central del país, que no se llama guerrilla, que no se llama subversión, que no se llama insurgencia, no señores, se llama narcotráfico. Un narcotráfico que está produciendo cerca de 1.000 toneladas métricas de cocaína al año, que valen cualquier 100.000 millones de dólares. Eso es el asunto que tenemos que tratar. 1.000 toneladas métricas son 1 millón de kilos. 1 millón de kilos por 5 millones de pesos son 50 billones de pesos al año. Eso es más que cualquier grupo económico. Eso significa más que las ganancias de toda la banca colombiana en un año. Los narcotraficantes son los ricos y esos narcotraficantes son los miembros de las FARC. Y esos son los sujetos a los que alcahuetea Juan Manuel Santos Calderón. Nuestro problema, señores, no se llama guerrilla. Nuestra tragedia no es la falta de la paz. Nuestro problema se llama narcotráfico y nuestra tragedia es el enriquecimiento de unos bandidos que juegan con el empobrecimiento de 49 millones de colombianos.
Esa es nuestra realidad, ese es nuestro problema, esa, señores, es nuestra tragedia, la enseñanza trágica que nos deja este 2016 que estamos despidiendo. Escuchábamos el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad, 7:22 de la mañana.